Bueno, pues José Simón es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en Arqueología por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Cantabria y máster en Museos por la Universidad de Alcalá de Henares. Es funcionario de carrera, TAE, técnico de Administración Especial y jefe del Servicio de Patrimonio Histórico del Consell Insular de Menorca, actualmente en servicios especiales. Ha ejercido como arqueólogo profesional autónomo, fue profesor asociado del Departamento de Historia y Teoría de las Artes de la Universidad de las Islas Baleares y director de la Fortaleza de la Muela entre 2017 y 2020. Es miembro de ICOMOS España y ha publicado numerosos artículos sobre la prehistoria de las Islas Baleares y sobre gestión de patrimonio arqueológico y militar de la isla de Menorca. Actualmente es consejero ejecutivo de Medio Ambiente, Reserva de la Biosfera y Cooperación del Consell Insular de Menorca. Viene a contarnos una ponencia que se titula El sistema defensivo en el puerto de Mahón del siglo XVI a nuestros días. Muchas gracias, José Simón. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Voy a ver si consigo compartir la pantalla. A ver. ¿Se ve? Lo vemos, lo único que no lo vemos en pantalla completa. Un segundo. A ver. Un segundo. ¿Ahora? ¿Ahora qué tal? Tampoco. Sí, ahora sí, perfecto. Vale, perfecto. Gracias. Bueno, pues en primer lugar quería agradeceros la invitación que me hicisteis para poder participar en este seminario. Siento no haber podido estar todo el tiempo que me hubiera gustado, siguiendo las distintas ponencias. Y bueno, con esta presentación voy a intentar explicar un poco cuál ha sido la evolución de las defensas militares en el puerto de Mahón desde el siglo XVI hasta prácticamente nuestros días. Porque realmente el puerto de Mahón ha tenido una importancia estratégica desde siempre, desde la época de las colonizaciones de griegos y fenicios, que lo tuvieron como base, pues las distintas huellas que han dejado las civilizaciones hasta nuestros días, pues han conformado un paisaje cultural realmente imponente, ¿no? El, el puerto de Mahón, como veis, está en Menorca para los que nos siguen desde otras latitudes. Es la isla más septentrional del archipiélago balear, la que está más al norte, y el puerto de Mahón digamos, ocupa la parte más oriental del territorio español, ¿eh? Es un puerto de más de 5 kilómetros de longitud, que ocupa la parte este de la isla. Y como veis, la isla de Menorca tiene una posición geográfica realmente interesante, que es lo que la ha hecho estratégica durante casi toda la vida, ¿eh? Desde que el hombre puso pie sobre la isla en el 2300 a.C. hasta nuestros días, ¿no? El hecho de que estemos prácticamente a 300 kilómetros de Cerdeña, otros 300 al sur a Argelia, otros 300 y pico a Valencia, y otro similar, 320 creo que es, hasta Marsella, hasta el puerto de Toulon, pues ha hecho que haya servido de escala, como veremos más tarde, en muchas fases de la historia, ¿no? Y bueno, el inicio de la preocupación por empezar a defender de una forma efectiva el puerto de Mahón hay que situarlo sin duda en el siglo XVI, ¿no? El siglo XVI es un momento de gran peligro para las poblaciones menorquinas, donde los asaltos turcos son constantes, ¿eh? Contamos con bastante cartografía de la época, especialmente de la época en los archivos de Constantinopla, donde sitúan los distintos puntos de interés de la isla de Menorca, y con especial referencia al puerto de Mahón, ¿no? Señalando incluso los puntos donde se puede tomar agua sin necesidad de entrar en el puerto de Mahón. Bueno, hay dos fechas que son las que marcan el siglo XVI en nuestra isla.
1535 con el asalto y la toma de la ciudad de Mahón, una ciudad amurallada con murallas medievales levantadas en 1300 y pico, con torres circulares, algunas cuadradas, con poca artillería, no preparada realmente para un asalto con artillería. Como digo, 1535 es tomado Mahón y todos sus ciudadanos son esclavizados y trasladados a Constantinopla, y unos años más tarde la ciudad de Ciudadela, que era la antigua capital de la isla, también es asaltada por una gran flota turca con aliados franceses, que después de 9 días de sitio toman la ciudad medieval y se llevan a unas 3.000 personas, ¿no? Eso hay que unirlo también a numerosas razzias que se llevan a cabo en distintos puntos de la costa, hasta el punto de que Felipe II se llega a plantear la necesidad de evacuar la población de toda la isla, trasladarla a la península. Fue el asalto a la ciudad de Mahón el que decidió la construcción del castillo de San Felipe en la bocana del puerto, en 1555, diseñado por el arquitecto Calvi, un castillo de planta rectangular con 4 baluartes, que se sitúa cerca de la bocana, para aprovechar pues el hecho de que la artillería en este momento, como sabéis, no tiene grandes alcances, y se arrima lo máximo posible a la orilla para intentar batir lo que es la entrada. La construcción del castillo empieza en 1555 y ya impide que la flota otomana que asalta finalmente Ciudadela entre en el puerto de Mahón, hundiéndole varios barcos en ese momento. En 1558 ya estaban montadas algunas de las baterías, ¿eh? Y eso motivó que la flota turca se trasladara hasta Ciudadela, ¿eh? Bueno, aquí realmente a partir de este primer cuerpo, de este primer castillo clásico, digamos, del siglo XVI, es cuando se desarrolla, digamos, pues la fortificación y la defensa en torno a la bocana del puerto de Mahón. Em, eh, la mayor parte de los historiadores coinciden en que la isla de Menorca, la llave de la isla de Menorca está en el puerto de Mahón. Quien controla el puerto de Mahón controla la isla, ¿no? Entonces, como veremos, hasta inicios del siglo XIX, del siglo XX, quiero decir, todos los esfuerzos se centran en proteger la bocana del puerto de Mahón para controlar esta rada tan importante, ¿no? El siglo XVI transcurre con la construcción del castillo español. Empezamos con ese cuadrilátero con cuatro bastiones, con 4 baluartes, que en el siglo XVII se va ampliando con algunos rebellines, como podéis ver en la zona sur, y en la zona oeste, con unas pequeñas ampliaciones para darle más potencia, más cuerpo al castillo central, y se construye al norte, como podéis ver, no sé si veis el puntero, bueno, se construye al norte una pequeña fortificación. Algunos han considerado que incluso podía ser, bueno, podía ser considerado un pequeño castillo de Morro, con el castillo de San Carlos, ¿eh? Y podemos ver aquí también en la Punta Felipet, es una antigua península, hoy convertida en isla, que divide, digamos, la bocana del puerto de Mahón en dos partes. Aquí se sitúa una pequeña batería, ¿eh? Bueno, esto aquí, llegamos al siglo XVIII, sin más novedades que esta pequeña ampliación del castillo, y en el siglo XVIII es donde podemos empezar a ver que la isla de Menorca cobra importancia, ¿eh? Es el inicio de la Guerra de Sucesión, el periodo británico de la isla, que empieza pues, realmente en 1702, pero se hace efectivo en 1713.
con esta primera etapa de dominio británico oficial, donde se lleva a cabo las grandes ampliaciones del castillo de San Felipe. Contamos con un pequeño periodo francés, 1756 hasta el 63, donde durante estos 7 años los franceses básicamente lo que hacen es reparar el castillo, lo veremos después. Una segunda etapa británica hasta 1782, cuando la isla de Menorca es reconquistada por la fuerza también por una tropa franco-española, y una última ocupación militar británica que dura 4 años, pero que también fue muy prolífica, como podremos ver, ¿no? ¿Por qué es importante Menorca para los británicos? Bueno, pues por lo que os comentaba antes, ¿no? Por su posición estratégica en el centro del Mediterráneo, el eje Gibraltar, Menorca, Malta y hasta llegar a Egipto, Chipre, Egipto, era un eje a los británicos, a los ingleses les interesaba tener potenciado, controlado. Y ese control de la ruta marítima se ejerce de una forma muy potente en este siglo desde Menorca. Eh, es, Mahón es una rada impresionante donde caben muchísimos navíos. Los británicos se dan cuenta de eso. Bueno, ya lo conocían del siglo XVII seguramente. Eran perfectamente conocedores de la situación. Y nada más tomar posesión efectiva de la isla, pues se dedican a llevar a cabo una serie de infraestructuras para dar servicio precisamente a esa base naval. Con lo cual, el castillo de San Felipe se va ampliando muchísimo, pero con el objetivo de tener controlada la bocana y proteger lo que les importa realmente, que es la base naval, ¿no? Aquí tenemos algunas ilustraciones de algunas de las infraestructuras que acometen los británicos en este momento. En la fotografía grande podéis ver al fondo lo que sería el arsenal. El arsenal británico cobra una importancia realmente interesante, pues es donde se van a reparar los barcos, es donde está toda la logística, toda la infraestructura de carpintería, de mercadería para poder dar servicio a los buques de Su Majestad, ¿no? Otra infraestructura muy importante que se construye, lo vemos originalmente en una pintura de finales del siglo XVIII, en la parte de arriba, y una fotografía real de la Isla del Rey. La Isla del Rey es una de las 5 islas con que contaba la isla el puerto de Mahón, digo, porque una de ellas desapareció, fue dragada a inicios del siglo XX. Y en esta isla, la Isla del Rey, se denomina Isla del Rey porque fue la primera tierra que pisó el rey Alfonso III para proceder a la conquista de Menorca a los musulmanes. Por eso viene derivada de la Isla del Rey, pero también es un sitio conocido como The Bloody Island, la Isla Sangrienta, porque aquí los británicos construyeron el hospital de la Armada Británica, con una capacidad para unas 3.000 camas. Básicamente el hospital británico lo que se puede ver es esta U, este edificio en U es el que cuenta con esta denominación, ¿no? Y donde sin duda se invierten los grandes esfuerzos para proteger el puerto de Mahón es en el Castillo de San Felipe. El Castillo de San Felipe en pocos años pasa de ese cuadrilátero con 2 rebellines a conformarse como una auténtica fortaleza, ¿no? Desde esta fotografía, esta pintura, podemos ver la vista que tendría desde el otro lado de la bocana, desde el lado norte, desde la Mola, donde se puede ver en primer término el fuerte Felipet con esta torre rectangular y la batería, esta pequeña fortificación que protege esta pequeña lengua que divide la bocana del puerto de Mahón. Y al fondo, como ya se puede ver, el castillo de San Felipe realmente
realmente construido, ¿no? Con al fondo con el cuadrilátero de origen español y como ya está desarrollada casi toda el resto de de fortines, con revellines y fortines que ocupan una gran extensión de la bocana del puerto de Mahón. Aquí tenemos otra vista, esta vez desde el oeste mirando hacia el este, ¿eh? O sea, hemos cambiado de riba, hemos cambiado de costa y bueno, aquí se observan puntos realmente interesantes. Esta primera fortificación, no sé si se puede ver el puntero, pues esto sería la luneta Kane o un reducto importante avanzado. Y aquí a la derecha podemos ver lo que se llama el Monte del Turco o la torre el Monte de los Ahorcados, donde se ajusticiaba a los reos que a lo largo del siglo XVIII tomará importancia por su situación estratégica y será uno de los puntos que las fuerzas que intentan, que sitian y finalmente toman el castillo de San Felipe lo usan de forma recurrente. En 1756 llega una gran escuadra francesa con un ejército de unos 14.000 hombres, desembarcan en Ciudadela y bueno, y ponen al castillo de San Felipe. Esta pintura es una de las más realistas con las que contamos, reproduce bastante fielmente el entorno geográfico, el paisaje de lo que debe de ser el asedio del castillo de San Felipe. Las tropas francesas, al mando del duque de Richelieu, lo que hacen es aprovechar el arrabal que por una falta de visión táctica y estratégica muy importante, los ingleses permiten que se construyeran muy cerca del castillo. El arrabal estaba protegido, aquí lo podemos ver, estaba protegido por un muro jalonado por torres octogonales. Aquí podemos ver una, aquí podemos ver otra y un poco más allá podemos ver otra, ¿no? Que evidentemente es fácilmente asaltado por las tropas francesas y se aprovechan las casas para instalar las baterías con las que asediar finalmente el castillo. A la izquierda, más o menos a la izquierda de la imagen, ven ustedes aquí una nube, una gran explosión y bueno, aquí indica pues, el punto por donde asaltaron finalmente, mediante una mina, los franceses el castillo de San Felipe y que fue lo que motivó finalmente la rendición del castillo, ¿eh? Una fortaleza impresionante, siempre se ha dicho que era inexpugnable, pero bueno, al final la mm, inexpugnabilidad se demostró que al menos en dos ocasiones, o las dos ocasiones en las que se puso un cerco serio al castillo, en las dos veces fue tomado. Importante también destacar, lo veremos después, esta es la península de la Mola, y al fondo como se ve la torre de San Jorge, es una atalaya que daba aviso de cualquier barco que se aproximara al puerto de Mahón. Bueno, la toma de San Felipe supuso realmente un acontecimiento internacional que fue celebrado especialmente en Francia con grandes festejos. Aquí a la derecha les he puesto una reproducción satírica de la celebración, donde se puede ver al león británico que ha perdido una zarpa que ha sido cortada. En la zarpa está escrito Minorca, Minorque, y como el gallo francés está picoteando aquí pues, al imperio británico, ¿no? Se acusó al almirante Byng, el almirante que tenía que defender con su escuadra Am, eh, la parte marítima de esta zona de la isla, se le acusó de cobardía por retirarse a Gibraltar y intentar salvar los barcos, ¿eh? Aquí podemos ver una medalla que se reprodujo, que se emitió en ese momento, donde se puede leer en una de sus caras, Was Minorca sold? Fue Menorca vendida, y donde se puede ver la efigie del almirante Byng, cómo se le pone una bolsa de monedas en la mano. El almirante Byng fue finalmente fusilado a bordo de su barco
Y bueno, hoy en día su familia sigue reivindicando su honor, porque realmente los estudios históricos, los trabajos de investigación histórica lo que han puesto de relieve es que hubiera sido difícil que con una escuadra con menos cañones hubiera podido derrotar a la escuadra francesa y realmente la opción de salvar los barcos fue la mejor una vez que el ejército francés había desembarcado en la isla. Aquí tenemos una vista muy completa de otro pintor, un pintor maltés, afincado temporalmente en la isla también, donde podemos ver una perfección, una visión muy realista de la bocana del puerto de Mahón, vista precisamente desde el monte que les comentaba antes, desde el Cerro del Turco, donde podemos ver perfectamente los glacis del castillo de San Felipe con el castillo español sobresaliendo en el centro. Y como podemos ver, por ejemplo, el hospital que estaba en el castillo y también al fondo la península de la Mola, donde vemos un edificio color blanco. Es el antiguo edificio denominado el hospital de los griegos. Los ingleses lo que hacen en el siglo XVIII es fomentar el comercio al máximo nivel y para ello promueven el asentamiento de una colonia de comerciantes griegos, de población griega, muy importante, a los que ceden en uso lo que es la península de la Mola, aparte de otros edificios en Mahón. Bueno, nos trasladamos a 1781, una escuadra franco-española con el ejército correspondiente, también unos 13.000 hombres, desembarcan en dos puntos distintos cercanos al puerto de Mahón, en Cala Mesquida y en Alcaufar, y ponen sitio de nuevo al castillo de San Felipe. En esta litografía podemos ver bueno, lo que sería el campo de batalla, con el cerco ya establecido, de nuevo aprovechando los antiguos edificios y los arrabales, que ya habían sido, el arrabal había sido trasladado ya a unos metros, pero seguía persistiendo el muro que rodeaba el castillo y cómo se aprovechan esos restos de esos muros para trazar paralelas y para asediar el castillo desde distintos puntos, incluso desde la Mola y desde las cercanías del Cerro del Turco, donde se bate el castillo, el Fort Marlborough, un pequeño fuerte construido al otro lado de la rada de la Cala de San Felipe. Bueno, finalmente el castillo es rendido el 6, en febrero del 82. Se inicia realmente el fuego de asedio el 6 de enero y esa es la fecha que los militares españoles actualmente conmemoran la Pascua Militar, rememorando pues ese hecho, ¿no? Aquí podemos ver también un poco la traza de las distintas baterías y cómo baten el castillo de San Felipe y a la derecha el original castillo, el original escudo que estaba sobre la puerta del castillo, el escudo británico. Bueno, 1798 la isla es recuperada sin un solo muerto por parte de las tropas inglesas en un desembarco fulgurante, con la novedad de que después de la toma del castillo de San Felipe, el rey Carlos III ordena demoler todas las obras del castillo bajo el supuesto de que sin fortaleza, sin fortificación, el enemigo no se puede guarecer y con lo cual la isla es fácilmente conquistable. Efectivamente, los británicos lo demostraron así y la isla es reconquistada prácticamente sin lucha. Los británicos se encuentran con las obras del castillo bastante demolidas, pero aún así intentan aprovechar la parte de los sótanos. Hay hasta, ahora no sé si son 5 o 7 niveles de sótanos y de galerías que conectan los distintos rebellines y fortines alrededor del cuadrilátero español.
Y lo que hacen en estos 4 años de última dominación británica es intentar reconstruir los revellines exteriores y construyen también, aquí podemos ver una fotografía un poco más de detalle, aquí a la derecha, el fuerte de San Carlos. ¿eh? Ah, Aquí se me ha saltado una diapositiva. Así, aquí. Lo que hacen es optar por algo pragmático. Se han dado cuenta de que no basta controlar la bocana del puerto de Mahón, sino que hay que también intentar defender parte del perímetro de la isla. En estos 4 años se construyen, al menos en el puerto de Mahón, pero también en otras partes de la isla, en otras zonas de fácil desembarco. Aquí a la derecha pueden ver la Torre de Santandría. Construyen grandes torres que pueden contener 2 cañones o incluso 3, en función del uso que se le dé al piso intermedio, que protegen, en este caso, la bocana del puerto de Mahón. Estas 4 grandes torres protegen los distintos puntos de desembarco. Una de ellas ocupa eh, el cerro del Turco, pero también empiezan a construir, bueno, ya estaba, el foso estaba iniciado ya del anterior periodo, lo que sería el Fuerte Santana en la península de la Mola. La península de la Mola es una zona mucho más elevada, estratégicamente mejor defendible, con una visibilidad enorme sobre, evidentemente, sobre el puerto de Mahón, pero también sobre gran parte de la isla. Y de hecho el castillo de San Felipe seguramente no se instaló en esta zona estratégica por cuestión de la efectividad de los cañones en su momento. Pero en este momento ya los ingleses se dan cuenta de la importancia estratégica de la Mola y empiezan a construir lo que sería el fuerte de Santana, que después será empleado por los españoles para seguir la traza de esta antigua fortificación. Aquí tenemos una fotografía, bueno, un momento en el cual podemos ver el estado en que se dejan las obras del castillo de San Felipe, con el Fort Marlborough al sur y con un muro que une el Fort Marlborough con la Torre del Turco. Y seguimos, 1802, Menorca retorna a la corona británica. Y bueno, podemos ver aquí el mapa con la participación, con la división municipal de la isla y los caminos principales. No podemos apreciar aquí, pero se señalan las torres que protegen el puerto de Fornés o el puerto de Adaya o el puerto de Ciudadela. Avanzamos en el siglo XIX y bueno, el puerto de Mahón sigue siendo un espacio deseado, ¿no? Primero por el propio Reino de España. El arsenal sigue funcionando, se siguen construyendo barcos, barcos de guerra, pero también algunos mercantes. Uno de los barcos de guerra más emblemáticos es la Diana, una serie de barcos que se construyen aquí. El puerto es alquilado de alguna forma a los estadounidenses. Se dice que el puerto de Mahón es la primera base naval fuera de territorio de los Estados Unidos que tiene este país. El puerto de Mahón se usa para alojar la escuadra estadounidense que protege la ruta marítima que discurre por el norte de África, protegiendo a sus mercantes. Y bueno, esta escuadra se une, a esta escuadra se le une también el hecho de que el puerto de Mahón también es usado profusamente a partir de 1830 por la escuadra francesa, como punto intermedio entre Toulon y Argelia, que ha sido conquistada hace poco, ¿no? Entonces tenemos, claro, 2 escuadras extranjeras fondeadas usando el puerto de Mahón, un puerto de Mahón que no tiene guarnición, que no tiene fortificación que defienda la bocana, ¿no? Entonces, bueno, tanto por presiones británicas
por su ascendencia sobre la isla como por la propia preocupación del gobierno español, se decide emprender la construcción de una gran fortificación, esta vez en la Mola, ¿no? Aquí a la derecha pueden ver ustedes, pues bueno, la traza en color rojo es el antiguo fuerte de Santa Ana dejado por los británicos. Realmente llegaron a excavar el foso y poco más. Y cómo la fortificación española, en principio, se lleva a cabo a base de fajinas y terraplenes, de una forma provisional y un poco acelerada, ¿eh? Y bueno, aquí a la izquierda les he enseñado un poquito el sistema de torres y de atalayas con las cuales se podían transmitir los mensajes por telégrafo óptico a Mallorca, en el caso de que fuera necesario, ¿eh? José Simón, disculpa Sí. que te interrumpa, vamos terminando cuando puedas. Vale, Gracias. se me ha pasado muy rápido. Bueno, la fortaleza de la Mola, pues bueno, es una fortaleza poligonal, con casamatas, con muros a lo Carnot. Es una fortaleza impresionante, donde el Reino de España invierte grandes cantidades, ingentes cantidades de fondos para poder construirla. Aquí tenemos una parte de lo que se llegó a construir, pero una gran parte no llegó a construirse nunca. Hay muchísimos proyectos, realmente da para hacer un estudio solo de los proyectos. Aquí podemos ver realmente lo que llegó a construirse finalmente, ¿eh? Paso muy rápido. Hay que destacar que antes de la construcción de la fortaleza de la Mola, existía un muro dedicado a la Marina rusa. En el siglo XVIII entró una escuadra rusa que iba a plantar batalla a los turcos. Rusia y Inglaterra eran aliadas por cuestiones familiares, como sabéis, y una parte de la tripulación venía con escorbuto y fueron enterrados en este sitio. Y en 1820 se erigió un monolito en honor a los marinos rusos que fue mm, detalladamente demolido cuando se construyó la fortaleza, ¿eh? Paso rápido porque se me ha ido un poco el tiempo, lo siento. Bueno, nos plantamos, o sea, la fortaleza la fortaleza de la Mola está pensada para albergar cañones de avancarga, ¿eh? En 1850 se empieza la construcción, pero como sabéis, a partir de los años 60, la revolución de la artillería hace que todo cambie. Y la fortaleza a medio construir tiene que dejarse eso, a medio construir. Se replantean estudios de todo tipo y al final, pues bueno, se construyen nuevos asentamientos artilleros, esta vez ya pensando un poco en una defensa un poco más lejana, no solo inmediata, por ejemplo, con la instalación de los famosos Krupp del calibre 30,5, ya se consiguen alcances de hasta 15 kilómetros o incluso más, ¿no? Y este es el sistema que se intenta adoptar en la Mola, ¿eh? Como veis, aquí tenemos una pequeña vista en color rosa la construcción de 1850 y las posteriores baterías como jalonan todo el perímetro de la fortaleza para intentar conseguir una defensa a distancia, ¿no? Aquí quiero destacar un documento excepcional que es el estudio sobre la reforma de las defensas del puerto de Mahón, elaborado en 1891, pues donde se plantean los cambios que necesita llevar a cabo la fortaleza y gran parte del puerto de Mahón para poder conseguir una defensa efectiva. Se instalan también baterías Munaiz y Ordóñez en el demolido castillo de San Felipe, ¿eh? Tenemos una vista aquí de las baterías costeras de la Mola con sus nombres. También la estación torpedista cobra una importancia relevante también. Es una forma relativamente barata de defender el puerto, primero con minas ancladas, llamadas torpedos también, minas ancladas en el fondo del puerto, bloqueando la entrada en el caso de que algún barco consiguiera forzar las defensas y aproximarse a la entrada, ¿eh?
Y finalmente con los lanzatorpedos, realmente se instalan estaciones lanzatorpedos, torpedos como los de los submarinos, digamos, a ambos lados de la bocana del puerto de Mahón para conseguir una acción combinada mucho más efectiva, ¿no? El salto cualitativo lo tenemos con el artillero de 1926, cuando ya pasamos de una defensa inmediata del puerto a pensar en la defensa de toda la isla. Estos cañones, como sabéis, tienen un alcance de entre 35 hasta 40 kilómetros de distancia, los del 38,1. Lo que combinado con los Vickers del 15-24 y con los antiaéreos, ese tridente forma un pack defensivo realmente importante, ¿no? Los cañones de defensa costera junto con los antiaéreos. Esta es la situación que nos encontramos al inicio de la guerra civil. Fíjense que casi todo el sistema está pensado en proteger el puerto de Mahón, ¿eh? Y este es el sistema que nos encontramos al final de la guerra civil. Una parte significativa del sistema artillero se centra en proteger la zona de posible desembarco más próxima a Mallorca. Como saben, Menorca quedó en manos republicanas, Mallorca quedó en manos franquistas y la defensa artillera se centra sobre todo en esa parte para evitar un posible desembarco. El puerto de Mahón sigue teniendo una importancia enorme, primero como base de hidroaviones, después como base de submarinos. El correo submarino importantísimo para mantener un hilo vital con la península y Menorca, porque el resto de las Baleares estaban en manos de las tropas franquistas. Y bueno, y finalmente, este es el periodo dorado, digamos, de la artillería. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el sistema entra en desuso. Los cañones finalmente del 38,1 y los 15-24 son desartillados en los años 90. Y ahora mismo, pues, tanto La Mola como San Felipe son recintos culturales, siguen siendo el del Ministerio de Defensa, pero tienen un componente cultural por encima del estratégico. A pesar de eso, Menorca sigue teniendo interés estratégico, lo hemos visto en las últimas semanas, cuando se ha puesto de nuevo atención con el uso que la OTAN hace de la base naval como punto logístico y cómo periódicamente se siguen haciendo prácticas de artillería con cañones y con sistemas artilleros procedentes de Mallorca o de la península, ¿no? Seguimos continuando con una pequeña base militar en San Isidro con muy pocos soldados y una estación de comunicaciones en Sasso-Bertonas que siguen estando operativas, ¿eh? Y lamento si me he pasado mucho de tiempo, pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias.